Hola compañeros, buenas tardes. Les voy a pedir a todos que activen su cámara. Hoy el licenciado no va a estar con nosotros al 100%. Él está en otra actividad que lo requiere el señor decano. Entonces me va a tocar estar a cargo con ustedes. Acabo de subir un documento en Classroom, el cual nos va a servir para una lectura. Es el capítulo 1 de la página 22 a la 45. Les voy a dar alrededor de 15 minutos y vamos a platicar sobre el documento. Solo les voy a pedir que activen su cámara y les voy a enviar también el link de asistencia. No se les olvide llenarlo, por favor. Licenciada, ¿me podría repetir lo último que dijo? Había enviado una tarea. Correcto. El documento se encuentra en Classroom, William. Lo puede descargar. Vamos a leer de la página 22 a la 45, por favor, y luego lo vamos a discutir en clase. Solo les encargo que me activen la cámara. Bueno.
¿Cómo van, compañeros? ¿Ya terminaron? En mi casa todavía no, Lita. Vale, voy a dar otros 5 minutos. ¿Hasta qué página hay que llegarle? 45, William, esto es el capítulo 1. Ah, ok. Voy por la 15, estoy atrasadísimo.
Bueno, compañeros, vamos a empezar. A ver qué les pareció el documento. ¿Quién quiere participar voluntariamente? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, A mí me parece bien interesante que la pirámide poblacional, conforme el tiempo, pues se va a ver un poquito invertida, ¿verdad? Y realmente es preocupante porque en la mayoría de países latinoamericanos no hay buenas políticas en cuanto al tema de las pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en el que para Guatemala, yo estaba viendo ahí que es para 2058, donde van a haber más personas, bueno, va a estar en igualdad las personas entre 0 y 14, 15 años y mayores a 60. Entonces, hay que empezar a trabajar en esas políticas para pensar a futuro, ya que más de alguien tiene que mantener a la población adulta, ¿verdad? De la tercera edad. Entonces, creo que estamos a tiempo y realmente Guatemala está en un momento privilegiado, digamos, ¿verdad? Porque el Caribe realmente está más, perdón por la expresión, pero más fregada, ¿verdad? O Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar que Guatemala, esa previsión está para el 2058, ¿verdad? Ya que tenemos bastante tiempo, más de 30 años para trabajar en políticas, ¿verdad? Si se dan cuenta, ustedes en el destructor aplicaron mucho la disminución en la tasa de natalidad y se ve en el documento que si vemos en 1950, las mujeres tenían alrededor de 5 a 6 hijos y que ahorita en el 2022 solo se espera que tengan entre 1 y 2 hijos. Entonces prácticamente se estaría aplicando las políticas que ustedes hicieron y cómo se ve que en el área rural esa política no cambia, porque si ven, en el área rural siempre sigue una cultura como machista, se podría decir de cierta forma, y que la cobertura de salud no llega hasta ellos para conocimiento en sistemas, en algún método anticonceptivo. Entonces, es así como que, bueno, siempre el área rural es la más afectada. Y a ver qué piensan de lo que dice del COVID, de cómo disminuyó la expectativa de vida del COVID. A ver, Marco, porque está muy serio. Fíjese, Ligda, de que les soy muy sincero, no llegué hasta esa página. Entonces, de lo que yo le puedo aportar es de que primero yo no sabía que era una distribución etaria. Entonces, hasta ahorita me vine a enterar de que es cuando se distribuye la población en grandes grupos de edad, ¿verdad? Entonces, también me di cuenta de que, por ejemplo, Cuba fue el primer país que alcanzó en el 2011. Y como dijo el compañero, ahí sí que Haití y República Dominicana, incluso en el 2030, no llegarán ni al 10 o al 15%. Entonces, también Uruguay sí lo va a alcanzar. En el 2022 va con un 20% y Chile en el 2030. Entonces, ¿cómo es que también se usan los índices de fecundidad, mortalidad y la magnitud de la migración? Todo esto tiene que ver en el desempeño de que las personas pueden llegar hasta este grupo de edad, ¿verdad? Entonces, de acá de Centroamérica, también Costa Rica, en esta década va a alcanzar de un 16 al 20%. Y entre los peores, obviamente, está Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sí. Correcto, pues siempre nos quedamos rezagados en ciertas cosas. Y Guatemala creo que siempre se ve afectada en cuestiones de salud, en educación, en tantos indicadores y siempre nos vamos quedando atrás. Y como dijo el compañero Abdul, es bien complicado el ver que, si se dan cuenta, cuando fue lo de la pandemia en Europa, las personas mayores eran las que tenían a morir y que son países en que solo personas mayores habitan.
no hay personas jóvenes. Ellos muchas veces hacen así como que ciertas estrategias o incentivos para los habitantes de cada país para que ellos tengan hijos y apoyarlos hasta ciertos bonos y cierto apoyo económico para que ellos vengan y puedan tener hijos y no se dé ese envejecimiento, que ellos sí lo tienen muy acentuado. A ver, Edson. Carlos, perdón, usted me había levantado la mano desde hace rato. Sí, licenciado. Pues, ¿se me escucha? Sí. Ok. Pues sí, ahorita que usted está hablando de Europa, sí, yo también me quedé bastante impresionado cómo tiene la población ahí en general es ya bastante mayor, ¿verdad? Sí me pone a pensar, ¿verdad? Que en un futuro ellos iban a necesitar de crear lo que son, bueno, políticas de fronteras abiertas, ¿no? Abiertas, más que todo en lo que es África, porque África también, bueno, tiene también una tasa de natalidad muchísimo más grande, ¿no? Entonces, necesitarán bastante de la población africana ahí, ¿verdad? Y también me pone a pensar de, bueno, las dificultades que pueden tener eso, ¿verdad? Porque en África hay muchos países que son musulmanes, ¿no? Y en Europa son países católicos, ¿verdad? Entonces, o cristianos, mejor dicho. Entonces eso sí podría llegar a tener bastantes ahí rifirrafes, ¿no? Y también lo que es empeorar la situación de inseguridad, ¿no? Ya que no lo que son países musulmanes sí tienen a ser más inestables, ¿no? En ese sentido. También me llamó la atención lo que es nuestra posición en Centroamérica, ¿no? Que nosotros vamos a tener con esta compañía anteriormente, que vamos a tener una curva que va a ser más aletargada en esto, ¿verdad? En lo que es el envejecimiento de nuestras poblaciones. Y también pensarte que en un futuro podríamos tener una ventaja en esto, ¿no? Como compañeros en cuanto a las políticas que pueden tener los otros países, ¿no? O sea, nosotros podremos tener poblaciones más jóvenes, siento que ellos van a que podría haber más migración para otros países. Muy bien. Y a ver, Edson, no le vamos a quitar el impulso, porque se Tengo- le ve la motivación que tiene ahí. Yo, ¿qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Sí, claro, fíjese que sí me llamó bastante la atención también con eso que dice Carlos, ¿verdad? La comparación que hacen con África. Es bastante considerable las altas tasas de personas ya adultas que tenemos en América Latina. Y considero que es muy importante tomar también el tema de lo que es el diseño de políticas públicas, ¿verdad? Que es precisamente cada lo que hicimos en el destructor, se podría decir, ¿verdad? En eso va enfocado, porque si no hay un diseño de políticas públicas bastante enfocado al desarrollo eh, y crecimiento de la economía, pues la verdad eso incide bastante. ¿Y en qué incide? En las altas tasas de migración, creo que anoté aquí, así, las altas tasas de migración, y eso lo podemos ver, ¿verdad? Porque hace algunos meses, bueno, aún hay venezolanos todavía que están emigrando. Yo los he visto que son bastante considerables los grupos que se ven todavía. Y si bien nos recordamos las caravanas que hubieron, ¿verdad? Eso dificulta bastante. ¿Y por qué se da? Por la falta de aplicabilidad de políticas públicas que se adapten a las necesidades de todos, ¿verdad? Y no dejarlas en un solo beneficio para un grupo en específico de la población. Considero que también es importante el tema que trataba de las mujeres en edad fértil. Considero que eso es bastante importante porque es lo que pasa ahorita en China, ¿verdad? Que ahorita el gobierno quiere que tengan muchos hijos porque ya las personas están muy adultas, entonces eso afecta al desarrollo tanto económico, social del país, porque
las personas adultas pues ya no tienen todas las energías necesarias para poder desarrollarse en el ámbito laboral, ¿verdad? Que es el eje principal enfocado al crecimiento económico de cualquier país. Considero que esa podría ser mi pequeña aportación, licenciada. A ver ahí, Julisa, ¿qué piensa? Julisa anda por ahí. Julisa Cepeda. Muy bien. A ver, Ronald, ¿qué puede opinar? Pues yo hasta donde he leído, lo que me ha llamado la atención del documento es, por ejemplo, en las desigualdades territoriales, en cómo hace algunos años, como en 2018, la población de Guatemala, ¿verdad? Todavía vivía menos del 50%, ¿verdad? En zonas rurales, comparados con otros países más desarrollados como México y Colombia. Pero también otro punto que me pareció importante fue cómo las personas de 60 años o mayores eh, en países como Chile o México, el envejecimiento de la población eh, está todavía en esas zonas rurales, mientras que en Guatemala eh, es al revés. O sea, la mayor parte de la población que ya es grande se encuentra todavía en la ciudad. Por eso es lo que logré percibir de las desigualdades territoriales, que al final es importante también. Gracias, Ronald. Licenciada, no sé si en esto que mencionó el compañero de las desigualdades territoriales también podríamos ver que lo afecta esto que aplicaron del salario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el área urbana tiene un salario diferenciado al que tiene la meseta central. Considero que esto también conlleva que haya mucha migración, ¿verdad? Entonces, eso hace que la mano de obra de personas jóvenes emigren a otros países, ¿verdad? Y a nosotros solo nos dejen a los ya grandecitos. Y eso afecta bastante. Correcto. Sí, el fenómeno que se da a la hora de que todas las personas migren al área urbana es que hay demasiada oferta laboral, entonces los salarios tienden a bajar y a disminuir para todos los que estamos en el área urbana. Ya no tenemos como que tanta oportunidad laboral y si se consigue, pues la remuneración va a ser muy baja con respecto a lo que debería de ser. Entonces, cada vez se va limitando y se va cerrando un poco más esa brecha. Y es lo que usted decía al inicio, a que todas las personas tienden a migrar, a ver otros países. Incluso nosotros estamos topándonos con el hecho de que hay muchas personas, como somos un país de paso, que se quedan viviendo acá. Y ese es otro factor que trae grandes consecuencias y a la larga afecta, porque no solo empleo, sino también incrementa la inseguridad en nuestro país. A ver, vamos a ver qué dice Julissa aquí. Sí, correcto, Julissa. Es que lo que pasa que cada vez era lo que el licenciado tocaba la otra vez, que el bono demográfico. Entonces, si nosotros vamos y siempre hay solo más jóvenes y ya no se vuelve a renovar esa tasa de los menores de 15 años, entonces llegará un tiempo en que no va a haber quien sea la fuerza laboral para el país. Incluso si se dan cuenta, las instituciones públicas, que son las que más generan personas que son pensionadas, cada vez están contratando
más personal, pero por contrato. Entonces ya no les están pagando una indemnización y a la larga las personas que están ahorita jóvenes y trabajan no van a tener una pensión cuando sean ya mayores. Otro tema también importante y relevante es de que las condiciones de salud siempre, la calidad de vida, el desplazamiento que hay en el área rural al área urbana es un factor también determinante. El nivel educativo, porque eso permite tanto ampliar el conocimiento, la educación sexual, o sea, son muchos factores al momento de cubrir la educación. Y si ustedes se ponen a pensar también, revisen las fotos de sus familiares, de sus abuelitos, de sus bisabuelitos, y cómo la apariencia ha ido cambiando al transcurso de los años. Ellos se veían así como que más grandes para la edad que tenían. En cambio, si ven ahora los nuevos abuelitos, se ven más jóvenes que antes. O sea, hasta en ese aspecto ha influido mucho la esperanza de vida, las cuestiones de salud que se manejan. Eso me ha llamado bastante la atención porque un día lo comentaba una licenciada y decía, revisen las fotos de sus antepasados, vean y miren cómo ha cambiado todo las facciones de las personas, de su familia. Si vamos a 1950 a la fecha, incluso podemos ir un poquito más atrás, podemos ir a los 30. Entonces, y sí, es un cambio bastante. Y a ver, José Pablo, a ver qué me dice usted. Buenas tardes, licenciada. Pues Buenas a tardes. mí lo que me llamó la atención también es cómo ellos abordan el tema de qué solución le podemos nosotros dar a este fenómeno y cómo también América Latina se ha quedado un poquito estancada en el tema de los modelos de negocio que manejamos nosotros acá. Entonces es bastante curioso que muchas veces, como usted bien también resaltaba en el tema de oportunidades laborales, todas se van centrando aquí en la ciudad, se van descuidando otras zonas y también al ser modelos de negocio obsoletos que no toman en cuenta también el bienestar, el que tal vez en algunos negocios sí puedan participar un poquito más la gente de la tercera edad y como no efectuamos ese cambio, pues al final se quedan abandonadas y no las tomamos en cuenta. Entonces yo creo que eso me llamó mucho la atención porque sí es un punto que debemos de mejorar aquí en Guatemala, porque sí hay un montón de negocios en los cuales nosotros podríamos tomarlos en cuenta a ellos, darles participación y creo yo que sería muy sano y muy positivo también para el país, pero hemos descuidado ese punto y un claro ejemplo está en, como usted bien mencionaba, el centralizar todas las oportunidades laborales y luego también resaltar que cada vez es más común también aquí en Guatemala pues que los deberes demanden cierta cantidad de fuerza y energía y eso también descompensa la participación de esta parte de la población que es importante, pero sí me llamó la atención mucho cómo llaman la atención ellos de que sí es algo que tenemos que mejorar acá. Gracias, José Pablo. A ver, Marco, ¿cuál es su opinión? Siempre ahí abonando, no me extrañaría de que aquí en Guatemala las políticas públicas, como lo han mencionado pues Edson o José Pablo, lejos de ayudar, siempre perjudiquen, ¿verdad? Porque yo pienso de que cuando Guatemala ya alcance ciertos índices de que las personas pues vivan entre 60, 70, 80 años, se puedan modificar, por ejemplo, las pensiones, de que ahora a los 60 años ya se puede uno pensionar, ¿verdad? Pero le van a subir la edad para que obviamente entre menos años a la persona se le dé la pensión, pues va a ser mejor, ¿verdad? Porque va a ser un ahorro para el gobierno, digámoslo así, ¿verdad? Entonces siento de que cuando ya se alcancen índices de más edad para las personas, se van a modificar estas políticas para afectar, no para ayudar. Correcto. A ver, Sandra Regina, ¿cuál es su opinión? Sandra, ¿tiene apagado el micrófono?
A ver, Cristian, mientras se nos recuperas el micrófono de Sandra. Buenas Bien, noches, licenciada. Cabal, eso que estaba hablando Marco tiene mucha razón, porque incluso ahorita en Francia se puede ver de que están aumentando 2 años más a la jubilación, y eso es porque la población está muy envejecida. También lo que había dicho Edson, no me recuerdo quién lo mencionó, Carlos, creo que fue, de que de políticas de migración o de puertas abiertas, porque sí, yo tengo una tía que vive en Francia, y sí, las personas, hay más musulmanes, más, ¿cómo se llama? Más africanos. Incluso yo creo que se puede ver eso en la selección de Francia también, va, a los que les gusta el fútbol. Y también, por ejemplo, yo hablé con una amiga de mi tía, y dice de que los que tienen, por ejemplo, una nacionalidad ¿cómo se llama? O sea, supongamos que viven en Nigeria, y Nigeria fue una ex colonia francesa, tienen facilidades para nacionalizarse en esos países. Entonces, sí, yo creo que lo que están hablando los compañeros sí tiene mucho sentido, y se puede reflejar en la realidad que, que podemos ver incluso en las noticias. Esa es mi aportación. Gracias, Cristian. A ver si Sandra, Regina, hoy sí ya está al 100. La escuchamos. Para el IX, por lo menos, uno si quiere cubrir a su hijo menor de 5 años, 2 años más, a que lleguen a 7 años y todavía no cubre el IX, le agregan 2 años, ya sea el papá o la mamá, de las planillas que debe cubrir para jubilarse del IX, y ya está reformado. Correcto. Entonces sí hay ya están aplicando las políticas, ¿verdad? Para que uno trabaje más tiempo, y, por lo menos para las cuotas del IX. Muy bien, Sandra, gracias. A ver, Juan Méndez, ¿qué nos puede aportar? Buenas noches, compañeros y licenciada. Sí, más que todo hablando específicamente de Guatemala, respecto a cómo más antigua, ya que en Guatemala somos un poco rudimentarios. Creo que lo primero que van a hacer es bajarle a las pensiones laborales, a las pensiones, sí, laborales de la población vieja, y aumentar un poco de los impuestos para recaudar al ahorro de futuras generaciones. Siento que, estimo yo, que es lo que van a hacer, que somos un poco, como le comentaba, rudimentarios, pero habría que ver lo que están haciendo países avanzados como Japón, Estados Unidos, Australia, que respecto a qué están haciendo con estas personas. Lo que veo que están haciendo es incentivando mucho la fuerza laboral de la experiencia, ya que con el avance de la tecnología también no de picar piedra, ¿verdad? Sino que hay trabajos más especializados, los cuales sí se necesita bastante experiencia. Entonces, incentivar un poco la fuerza laboral, hasta decirlo, no vieja, sino que con mayor experiencia. Siento que es una muy buena solución para tratar este problema social. Y a ver, Jorge Quiñones, ¿qué opinión le merece la lectura? Sí, básicamente lo que han planteado los compañeros, y creo que lo más importante es que al tener una baja base en la pirámide poblacional, se pierde mucho la fuerza laboral, y pues hoy en día eso es lo que se está viendo, por ejemplo, en países como Alemania, en donde se han reducido las medidas migratorias para que
muchas personas puedan accesar a las plazas de trabajo, porque ellos tienen un déficit de 400.000 puestos de trabajo, justamente por eso, porque su población ha envejecido bastante y pues no hay una renovación de esta tasa de natalidad, entonces se van quedando sin fuerza laboral. Y si ustedes observan en las diferentes gráficas que se muestran en el documento, es interesante cómo inició la pirámide poblacional y cómo esto va cambiando y cómo se va desplazando la esperanza de vida. Y si nos remontamos en los años 20, 30, por ahí, las pandemias, las enfermedades que había, la esperanza de vida cada vez era más corta. Y por eso a veces mucho las familias, aparte de los bajos costos que tenía la comida, y éramos menos consumistas, se podría decir, tenían más hijos. Entonces, pero si vamos a que tenían, por ejemplo, 8 o 10 hijos, de esos 8 o 10 hijos, 5, 6 quedaban vivos. Entonces, la esperanza de vida también se fue incrementando. A ver, Edson, cuénteme. Sí, precisamente eso, licenciada. Considero que la prolongación de la vida debe acompañarse con un aumento de años con buena salud, ¿verdad? Cabal, eso es lo que está diciendo con la pandemia. Creo que no tengo. Sí, decía que, lo voy a leer. En América Latina y el Caribe se han registrado ganancias de supervivencia extremadamente rápidas. La esperanza de vida al nacer aumentó de 48.6 años en 1950 a 75.1 en el 2019. Pero la pandemia, el COVID, vino a afectar porque lo disminuyó en 2.9 años. Entonces, cabal, lo que está diciendo usted, ¿verdad? Que el que no esté preparados también con políticas de salud aptas afecta considerablemente, incluso para enfrentar los desafíos del propio envejecimiento, ¿verdad? Porque como no tienen buena salud, entonces se envejecen más rápido. Sí, se dan cuenta, el documento menciona, ahorita que usted habla del COVID, menciona mucho que el COVID fue un factor determinante en la tasa de mortalidad y que hubieron muchas variantes y habla de las vacunas. A ver, ¿ustedes qué piensan sobre las vacunas que se dieron aquí por el COVID? ¿Qué tan efectivas creen ustedes que fueron porque eso es lo que dice el documento, que las vacunas, o sea, vinieron a ayudar, pero no fueron tan inmediatas? ¿Qué opinión tienen de eso? A ver, William. Pues yo considero que las vacunas vinieron un poquito tarde, porque casi 2 años pasaron para que las vacunas vinieran. Entonces vinieron un poquito tarde porque sí hubo mucha mortalidad. Sin embargo, Nick, al hablar de esperanza de vida, yo considero que yo leí las primeras páginas del texto, me parece interesante, pero yo considero que no es solo de pedir más años en esperanza de vida, sino también tener políticas estables para un país, porque no solo de pedir, sino gozar de buena salud para tener más años, pues. Inclusive las políticas de gobierno no sirven. ¿Por qué? Porque un jubilado gana más trabajando, estando en rol de trabajo activo, que jubilado. De rol activo gana, por decirle a un jubilado, gana casi 9,000 pesos. Ya jubilado gana 5,000 pesos. No, eso no es una buena política. ¿Por qué? Porque como jubilado yo dejo mi trabajo, dejo mi vida en el trabajo, para después ganar menos como jubilado. No trae cuenta. Yo considero que el gobierno debe pensar eso y analizarlo. ¿Por qué un jubilado no debe ganar menos ya jubilado? ¿Por qué? Porque en el gobierno se deja toda la vida, pues. Por un lado, y por otro lado,
es pedir esperanza de vidas. ¿Por qué dice? Porque la cultura en donde vivimos, Japón o Corea, no sé si el país donde está prohibido tener 3 hijos o 2 hijos máximo. Guatemala tiene una cultura de trazo todavía. ¿Por qué? Porque en las aldeas, usted lo mencionó a un principio, en las aldeas se dice que tienen 12 o 13 hijos o 11 hijos. Pero que si usted le pregunta a una señora de allá de la aldea, le dice, porque Dios me los mandó. No es así. Dios no le manda los hijos a uno. Uno es el que analiza y medita. Pues si yo tengo los medios económicos para sostenerlos, pues los tengo. Si no, pues no. O sea, eso es analizar, no es que Dios me los mandara. Entonces, Guatemala debe de, inclusive, imagínense usted qué pasaría si Guatemala implementaría esa ley donde se dice que todos los hogares deben de tener como máximo 2 hijos. ¿Habría protesta o no? ¿Qué dice usted? Claro que sí, imagínense si aplicaran como hicieron en Japón, de que si tenía más de 2 hijos tenía que abortar. Entonces, pero sí yo lo veo un poco difícil que lo apliquen acá porque somos un país todavía muy tradicionalista. La cultura está atrasada porque si usted va al área rural, pues allá no existe el método anticonceptivo. No existen pastillas, no existe nada de eso. O sea, ya dicen todas las señoras, dicen los hijos que Dios me mande. Dios no manda a los hijos, pues. Es uno el que analiza y piensa. Por eso, inclusive pedir la esperanza de vida más. Yo estoy de acuerdo en que en lugar de vivir 61 años, 66, digamos 72 o 73, inclusive 75 años. Tener una esperanza de vida mucho más de la que se está, pero con políticas estables para el mismo pensionado, inclusive para el mismo país. Gracias, Lick. Muy bien, William, gracias. A ver, Marco. Licenciada, con respecto a de si vinieron a ayudar o no las vacunas, creo que habría que definir primero qué es ayudar, ¿verdad? Porque en el caso del gobierno se dieron cuenta pues de que pagamos todas las vacunas de contado, vinieron retarde, se vencieron. Entonces creo que el porcentaje de vacunados que sí hay en el país es porque están vacunados con todas estas vacunas son donadas, ya sea Pfizer, AstraZeneca, Moderna, pero todas las Sputnik que realmente que fueron las que compramos nosotros, pues hay un montón vencidas en las bodegas, ¿verdad? Entonces, millones tirados a la basura, básicamente. Muy bien, gracias, Marco. A ver, Edson. Pues con relación a eso de las vacunas que preguntó la licenciada, considero que añadiendo un poco lo que ya explicaron, pues considero que también afectó, una, que vinieron tarde, dos, la falta de coordinación por parte de las entidades encargadas, ¿verdad? En la redistribución, por ejemplo, en áreas rurales, fue en donde a veces vacunaron hasta unos cuantos días de que hayan venido las vacunas, ¿verdad? Entonces considero que eso afectó bastante, porque la ayuda no llegó pronto, ¿verdad? Sino que no estaban coordinados para poder hacer llegar todos los insumos necesarios, y por esa razón también se les venció. Y con relación a lo que dice don William de aplicar aquí la ley de China, de tener 2 hijos, pues considero de que sí sería un gran problema, porque no es por nada, ¿verdad? Pero yo leía ahorita aquí que permítanme, lo subrayé, esto de el origen étnico y todo eso, ¿verdad? Tiene que ver, porque si bien no es por discriminar, nuestro país está tiene bastante cultura indígena, y para ellos tener una retajila de patojos es bendición, ¿va? Aunque el sueldo no les alcance ni para lo mínimo. Entonces considero que una política así aquí, olvídese, sería bastante contradictoria. Les gusta tener una marimba de niños.
Nick, Sí, diga, William. lo que acaba de decir eso es correcto. O sea, lo que yo decía era de que la política de nosotros, no, las costumbres de nosotros ya no es como los países, por decirle, Corea o Japón, de que es otra cultura. Aquí, como decía el compañero Edson, aquí las familias están acostumbradas a ver en sus hogares lleno de niños, inclusive lleno de hermanos, ya no uno o dos. Por eso es de que para cambiar, para poner una política como la que está en otros países, había que cambiar la cultura también. Gracias. Así es, correcto. Bueno, entonces les voy a pedir un último favor. Si quieren, utilicen estos últimos 7 minutos para hacerme un análisis sobre el documento. Solo se los voy a tomar en cuenta a los que están presentes acá y que están ahorita en pantalla. Y les voy a subir el espacio en Classroom, por favor. ¿Hasta qué hora sería el límite? Tienen hasta las 10 para no hacerlos correr. Va. Muchas gracias, licenciada. Entonces, si quieren, Gracias. Gracias, licenciada. Nick, ¿qué tan grande el análisis? Porque De una hora. De una hora. tengo un curso ahorita después de las 7. Sí, entonces sí. Yo sé, por eso les di un poquito más de chance. De una hojita. Sí, dígame, Sandra. A computadora, como quieran. Solo se recuerdan de poner el nombre, número de carnet y salón, por favor. En Classroom se puede subir. Correcto, Willy, por favor. Gracias. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿me podría ver? Sí. Pues,
Bueno, compañeros, los dejamos hasta hoy. Les deseo éxitos en su parcial y nos vemos para la siguiente clase. Que tengan buena noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.